Mientras trabajaba a tiempo parcial en el club, vi a un hombre idéntico a mi novio. Estaba recostado en un sofá con aire de pereza, rodeado de amigos que lo adulaban. ¿Cuánto tiempo sin venir a divertirte? ¿Llamamos a una actriz para ti? El hombre no dijo nada, simplemente dio una calada a su cigarrillo. Una mujer sexy a su lado aprovechó la oportunidad para acercarse. Señor Kurosaki, teniéndome a mí, ¿todavía no es suficiente?, dijo con voz melosa. Al instante siguiente, él la agarró por la muñeca, la empujó debajo de él, sujetó su cintura y la besó con una pasión arrolladora. Yo me quedé paralizada en un rincón con la mente completamente en blanco. Me repetía a mí misma que este hombre arrogante y seguro de sí mismo no podía ser el novio que yo había recogido en la calle. Mi verdadero novio era torpe al besar y en sus ojos tiernos solo existía yo. Para convencerme, le envié un mensaje en secreto a Hiroki Kurosaki, que se suponía estaba trabajando. Luego, con el corazón desbocado, apreté con fuerza el móvil en mi mano. En ese preciso instante, el hombre detuvo el beso y de repente se puso a mirar su teléfono. La luz de la pantalla iluminaba su perfil afilado. Un momento después, mi móvil vibró suavemente. Kana, estoy acarreando sacos de arena ahora mismo. Si termino de llevarlos todos, me darán 4000 yenes. El hilo que sostenía mi cordura se rompió con un clic y no pude evitar levantar la vista. Sin rendirme, presioné el botón de llamada. Aquel hombre dijo con indiferencia: «Silencio». La habitación se calmó de inmediato. Cogió el teléfono, sus finos labios se separaron y con la voz dulce que yo conocía tan bien, dijo: «¿Kana?». En un segundo, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Corté la llamada. Finalmente tuve que admitirlo. Mi Hiroki Kurosaki y el hombre poderoso que tenía delante eran la misma persona. Pero no entendía por qué. ¿Por qué entró en mi mundo aquella noche de lluvia torrencial? ¿Por qué me engañó fingiendo ser un joven pobre? En ese momento, Hiroki Kurosaki, en el centro del sofá, frunció el ceño y empezó a llamarme insistentemente. Con manos temblorosas, rechacé la llamada una y otra vez. De repente, una mano delgada se atrevió a tocar la frente de Hiroki. «Señor Kurosaki, ¿hay algo que le preocupe?», dijo la mujer. Antes de que terminara de hablar, su rostro se endureció y la empujó bruscamente contra la mesa, gritando con fastidio: «¡Lárgate!». Las copas de vino se hicieron añicos en el suelo. La gente a su alrededor se miraba sin entender el repentino cambio de humor del joven amo. Alguien preguntó con cautela: «Kurosaki, ¿buscas a alguien? ¿Quieres que te ayudemos?». Pero él se detuvo en seco, contuvo sus emociones y recuperó la compostura. «No es necesario». Luego tomó una copa de vino tinto y se la bebió de un trago. El ambiente volvió a la normalidad. Yo me acerqué con mis compañeros a limpiar el desorden del suelo. Le había mentido a Hiroki Kurosaki diciéndole que trabajaba en el turno de noche de una fábrica para no preocuparle. Cada día iba a trabajar con gafas, una peluca y una mascarilla, y después de terminar a medianoche, me cambiaba de ropa y lo esperaba en la entrada de la supuesta fábrica. Pero en ese momento, de repente me sentí tan estúpida que me dio risa. Mientras yo le mentía diciéndole que trabajaba en una fábrica, él me mentía diciéndome que trabajaba en la construcción. Pero la diferencia era que mi trabajo era real. Lo suyo era solo una actuación. De repente, la mirada fría del hombre en el sofá se dirigió inconscientemente hacia mí. Nuestras miradas se encontraron y se fijaron. Soporté su mirada opresiva con la espalda empapada en sudor frío. Por dentro quería levantar la cabeza y exigirle una explicación. Pero el poco de razón que me quedaba me decía: «No lo hagas, no lo hagas, no te humilles». Justo cuando Hiroki Kurosaki entrecerró los ojos para llamarme, la pantalla de su móvil se iluminó. Sus ojos oscuros se iluminaron. De repente se levantó de un salto y salió corriendo mientras contestaba apresuradamente: «¿Hola? ¿Kana?». Yo, una vez más,
apagué el teléfono que había usado para llamar, el cual ocultaba bajo la bandeja justo después de haber presionado el botón de llamada. Aprovechando que nadie miraba, salí sigilosamente de la sala privada y respiré hondo, tratando de calmar el aire que me faltaba. Finalmente, decidí armarme de valor y contestar la llamada que no cesaba. Los pasos al otro lado se detuvieron. «Por fin te encuentro», dijo Hiroki Kurosaki con un suspiro de alivio. «Kana, ¿qué pasa? No contestabas y ya estaba a punto de salir a buscarte». «No es nada, solo estaba ocupada», susurré. «¿Seguro que no pasa nada?», insistió. «Puedes contarme lo que sea». Al oír su voz cargada de tensión, un nudo se formó de repente en mi garganta. Contuve las lágrimas, improvisé una excusa cualquiera y corté la llamada a toda prisa. Cuando volví a la sala, Hiroki Kurosaki ya estaba de nuevo en su sitio, sentado con esa postura desgarbada y arrogante. A su lado había una mujer nueva. Alguien, quizás al ver que su humor había mejorado, lo invitó. «Señor Kurosaki, he organizado una fiesta en un yate para esta noche. Vamos a divertirnos». Pero él, con el cigarrillo entre los labios y sin levantar la vista, sentenció. «No me apetece, tengo que ir a recoger a alguien». Un amigo preguntó. «¿A tu novia?», pero se calló de inmediato al recibir su mirada gélida. La mujer junto a Hiroki se encogió temerosa. Él se dio cuenta, le agarró la barbilla y le dijo. «¿De qué te escondes?». Ella, con los ojos llenos de pánico, negó frenéticamente con la cabeza. Entonces él soltó una risa despectiva. «Ye, eres un poco más lista que la anterior. Al menos sabes cuándo callarte». Dicho esto, le arrojó las llaves de un BMW sobre su minifalda. Ella, radiante de alegría, le rodeó el cuello con los brazos y lo besó por iniciativa propia. Él no la rechazó. Mientras exhalaba, le pasó el humo de su boca a la de ella. Poco después, terminé mi turno. A lo lejos, fuera de la puerta de la supuesta fábrica, vi una figura alta sentada en una moto eléctrica esperándome en silencio. ¡Qué rápido! En tan poco tiempo se había transformado de nuevo en otra persona, apareciendo ante mí con esa calma suya. Justo como cuando irrumpió en mi vida hace un año. Aquel día hace un año llovía a cántaros, y yo corría bajo la lluvia para hacer una entrega. De repente, él apareció de la nada, se interpuso en el camino de mi moto y se desplomó en medio del aguacero. Cuando despertó en el hospital, dijo que no recordaba nada, solo me reconocía a mí. Quizás fue por un arrebato de bondad inútil, o quizás me dejé engañar por la confusión en sus ojos. Saqué una parte del dinero que debería haber guardado para los gastos médicos de mi padre. Pagué su tratamiento y lo acogí. Desde entonces, trabajé en 3 sitios distintos, desesperada por ganar dinero. El día que terminó sus trámites escolares, se quedó en silencio en la puerta del colegio con los ojos tan rojos que dolía mirarlos. «Te juro que te daré una buena vida». Su abrazo fue tan fuerte que dolió, pero mi corazón era dulce. Pensé que todo aquello valía la pena si era para proteger a los 2 hombres más importantes de mi vida. Sí, los hombres más importantes de mi vida. Cuando pensaba que él estaba tan solo como yo, cuando me apoyaba cada noche en el hospital, cuando trabajaba bajo el sol abrasador del verano y ponía en mi palma esos 4000 yenes arrugados, cuando me susurraba al oído con ternura en el futuro, «Te haré mi esposa». En ese momento, Hiroki Kurosaki se enderezó y miró repetidamente hacia la entrada. Al no encontrarme, me envió otro mensaje de voz, pero yo me tragué toda mi amargura, me di la vuelta y me marché. De repente, mi móvil se iluminó con una llamada del hospital. Cuando Hiroki Kurosaki llegó corriendo, el cielo ya comenzaba a clarear. A mitad de la noche anterior, las camillas habían entrado y salido, deteniéndose finalmente en la unidad de cuidados intensivos. Yo, con los ojos inyectados en sangre, permanecía sentada en una silla helada sin haber pegado ojo en toda la noche. Solo cuando la luz del día entró,
me di cuenta de que mi móvil se había quedado sin batería. Finalmente, la llamada entró. Al otro lado, él soltó un profundo suspiro de alivio. «¿Kana? ¿Dónde estás? He estado esperando fuera de la fábrica, pero ya no queda nadie». Su voz sonaba lejana, pero su ansiedad era inconfundible. Poco después, Hiroki Kurosaki apareció. Me abrazó con ternura, dándome palmaditas en la espalda. «No te preocupes, estoy aquí», me susurró. El olor a alcohol de su cuerpo había desaparecido, dejando solo la suave fragancia del gel de ducha. «Kana, me esforzaré mucho para ganar dinero», continuó. «Confía en mí, todo mejorará pronto». Yo solo observaba en silencio su actuación, sin responder. Él frunció el ceño, su mirada recorriendo mi rostro con inquietud. Supongo que ya no podía encontrar en mi expresión la convicción de antes. Un escalofrío me recorrió el pecho. Me solté de sus brazos y corrí al baño. Hiroki Kurosaki me dijo que descansara, pero no le hice caso. Yo no era como él, un joven amo que solo disfrutaba de la vida como si fuera un juego. Yo era una pequeña existencia que luchaba de verdad en lo más bajo de la sociedad. Si me detenía, no podría seguir viviendo. Durante varios días, mi vida fue un ir y venir entre el hospital y mis trabajos, evitando todo contacto con él. Solo quería que aquel joven amo se aburriera pronto de su juego. Sin embargo, su sensibilidad le hizo notar mi estado. Atribuyó mi extraña actitud a la tensión y la preocupación por mi padre, por lo que se volvió aún más atento conmigo. Sus labios suaves se posaban en mi frente mientras susurraba: «Todo saldrá bien». Pero esa misma noche, mientras trabajaba como conductora designada, vi cómo el hombre que una hora antes me decía que pensaba en mí, subía borracho al asiento trasero, sostenido por una mujer hermosa y de aire distinguido. Ella detectó mi mirada en el retrovisor y con frialdad dictó la dirección de una zona residencial de lujo. El corazón se me encogió. El Maserati surcaba la oscuridad de la noche, mientras ella se acurrucaba junto al hombre de ojos cerrados, acariciando su rostro indiferente. «¿De verdad no pensabas volver a casa si no venía a por ti?», susurró. «¿Acaso esa mujer ha logrado conmoverte?». Hubo un silencio. Su garganta se movió ligeramente. Justo cuando pensaba que no respondería, él, sin abrir los ojos y tirando de su cuello como si tuviera fiebre, dijo con desinterés: «Solo es un juego». Mi corazón latió con una violencia desmedida, como si una mano invisible me estuviera estrangulando. La mujer sonrió satisfecha. «Me alegro de oírlo. No olvides nuestro compromiso», dijo, lanzándome una mirada cargada de significado antes de besarlo. Escuché inexpresiva los murmullos empalagosos que venían del asiento trasero. Las lágrimas empaparon mi mascarilla. Finalmente, el coche se detuvo frente a una mansión. Apoyada en mi moto eléctrica, observé a los mayordomos que esperaban en la brisa nocturna mientras se llevaban a Hiroki Kurosaki, sosteniéndolo con cuidado. Ella no se fue. Se quedó allí mirándome con una sonrisa. «Kana Shirae», dijo, «tu servicio de hoy ha sido excelente. Te he pagado el triple». Apreté los puños con fuerza, sintiendo un frío glacial por todo el cuerpo. Comprendí de inmediato por qué había venido a buscarme esa noche. «¿Sabes por qué te eligió?», continuó. «No es porque seas especial. Es solo que cuando trabajabas en el lavadero de coches, nunca apartabas la vista y siempre estabas ocupada. Eso estimuló su deseo de conquista. En otras palabras, no eres más que un entretenimiento para nosotros. Para nosotros, eres menos que un perro». Su voz, como cuchillas, rebanaba sin piedad el poco orgullo que me quedaba. Me quedé allí paralizada, engullida por una humillación y un absurdo gigantescos. No sé cuánto tiempo estuve de pie. De repente, sonó una llamada del hospital. Subí a toda prisa a mi moto, viviendo el peor día de mi vida. Antes de morir, mi padre me preguntó con un hilo de voz: «¿Dónde está Hiroki Kurosaki?». Quería pedirle que me cuidara. Las lágrimas brotaron sin control, mientras yo negaba con la cabeza desesperadamente:
No quiero a nadie. Solo te quiero a ti, papá. No me dejes. De repente, un odio profundo hacia mí misma me invadió. ¿Por qué no fui capaz de ver cómo era en realidad? ¿Por qué desperdicié mi tiempo con un ser así en lugar de pasarlo con mi padre? ¿Por qué le di la mitad del dinero para su tratamiento? Caí de rodillas al suelo, llorando a gritos, lamentando mi dolor. Mi móvil sonó como un loco. Era la voz alegre de Hiroki Kurosaki. «Kana, he conseguido 2 millones. Tu padre se pondrá bien. Ya lo verás». Entre mis lágrimas borrosas, el odio creció hasta desbordarse. Lo interrumpí, gritando el nombre de aquel joven amo. «Hiroki Kurosaki, deja de actuar. Coge tus 2 millones y desaparece de mi vida». Después de encargarme sola de los asuntos de mi padre, no volví a casa. Sin coger nada, me dirigí a la estación, compré el billete más lejano que pude pagar y abandoné aquella ciudad. Empecé a trabajar como personal de servicio en un crucero y así, en un abrir y cerrar de ojos, pasaron 5 años. Flotando en el mar durante tanto tiempo, pensé que nunca más volvería a encontrarme con Hiroki Kurosaki. El destino, sin embargo, nos reuniría de la forma más inesperada. Un día, se celebraba una lujosa fiesta de cumpleaños en el crucero. Incluso mi colega Misaki, acostumbrada a las grandes escenas, no pudo evitar exclamar: «¡Esta gente es realmente rica!». Mientras observaba a la mujer que era el centro de todas las atenciones en la cubierta, sentí que la había visto en alguna parte. Misaki me dijo: «Es Chika Natsume, la ídolo femenina más popular del momento. Seguro que la has visto en la tele. He oído que un pez gordo alquiló el barco entero solo para agasajarla». Yo guardé silencio, intentando ordenar mis pensamientos. De repente, un grito sonó junto a mi oído. «¡Cuidado!». Al girarme, un perro de color marrón y negro se abalanzaba sobre mí. Retrocedí a toda prisa y estuve a punto de caer, pero una correa detuvo al perro. Sin embargo, la bebida que llevaba en la bandeja se derramó sobre su pelaje. La dueña del perro gritó enfadada: «¿Qué estás haciendo? ¿No tienes ojos?». Y continuó: «¿Sabes que este es el perro adorado de la señorita Natsume?». Me incliné para disculparme mientras pensaba en cómo solucionar aquello, pero una sonriente chica Natsume ya había aparecido frente a mí y, levantando la mano, me dio una bofetada. Mi mejilla ardió al instante. Su hermoso rostro se veía malévolo a causa de la arrogancia. «Lo siento mucho, señorita Natsume. Ha sido un descuido por mi parte. Le pido disculpas». Ella me interrumpió, señalando la piscina. «Cállate y salta». El lugar se quedó en silencio por un momento. En ese instante, sentí una mirada especialmente ardiente clavándose en mi espalda desde la multitud. Tuve una premonición funesta y levanté la cabeza de golpe. Misaki se adelantó para intentar razonar. «Señorita Natsume, fue su perro el que se abalanzó primero». La detuve apresuradamente, negando suavemente con la cabeza. «¿Acaso tengo que pedir que llamen a alguien para que te obligue?». La señorita frunció el ceño, su tono cada vez más impaciente. Miré el cielo nocturno y oscuro, el agua fría de la piscina y los ojos curiosos de la gente a mi alrededor, y empecé a desabrochar los botones de mi uniforme. En estos años no han sido pocas las veces que me he encontrado con clientes problemáticos en el barco, solo que hoy coincidía con mi periodo y quizás por eso me sentía un poco más frágil. Respiré hondo. Sin embargo, justo antes de saltar, alguien le susurró nerviosamente al oído a Chika Natsume: «Chica, el señor Kurosaki ha llegado». La expresión de Chika Natsume cambió por completo. Olvidándose de mí, corrió apresuradamente hacia la entrada. Yo me quedé allí, inmóvil, incapaz de moverme. En el momento en que aquel hombre de mis recuerdos apareció rodeado de gente, abrazando a una exultante Chika Natsume, recordé dónde la había visto. Hace mucho tiempo, cuando estaba sentada con él en el sofá viendo un programa de talentos, vi a una entonces, recién debutada, Chika Natsume
con su personalidad única, y exclamé: «¡Qué genial es! Parece una gata callejera que nunca se dejará domar. ¿Qué clase de hombre podría fijarse en ella?». En aquel momento, él, mientras me trenzaba el pelo, solo le echó un vistazo y sonrió de forma enigmática, sin decir nada. Ahora, al verla con esa apariencia completamente sumisa, por fin entendí el significado de aquella sonrisa. Mi corazón latía como un loco mientras veía a la multitud acercarse, pero mis pies parecían de plomo, incapaces de dar un solo paso. Por suerte, Misaki apareció de repente. Me agarró del brazo y me arrastró lejos de allí a toda prisa. El resto de la noche me quedé en un rincón lejano, observando aquella escena bulliciosa desde la distancia. Hiroki Kurosaki seguía siendo el de siempre, el centro de atención, adulado por todos. Su mirada fría se cruzó con la mía varias veces, pero parecía intencionadamente indiferente. No supe si me había reconocido o no. No mostró ninguna reacción, solo bebía, escuchaba las voces zalameras y jugaba de vez en cuando con aire ausente con el anillo en su dedo anular. Suspiré aliviada. Quizás ya me había olvidado. Quizás todas mis preocupaciones eran en vano. Al fin y al cabo, en estos 5 años había visto la noticia de su compromiso en la prensa rosa en repetidas ocasiones. Mi corazón acelerado por fin se calmó. Sin embargo, a medianoche, cuando desembarqué y volví a la orilla para entrar en mi habitación alquilada, una alta figura de espaldas ya estaba de pie en mi sala de estar, con las manos en los bolsillos, esperándome con una calma pasmosa. Al oír el ruido, se dio la vuelta. Sus ojos brillaron por un instante, con un torbellino de emociones que no pude comprender. «Kana, ¿cuánto tiempo?», dijo, acercándose a mí con una familiaridad impositiva. «Este sitio es más pequeño que el anterior, ¿no? ¿Te has acostumbrado a vivir aquí? ¿Has vuelto a adelgazar? Cuando estás ocupada seguro que no comes como es debido, ¿verdad?». Un escalofrío recorrió mi espalda ante su falsa preocupación. «¿Cómo has encontrado este sitio?». Se quedó en silencio un momento y una sombra de decepción cruzó su mirada. «¿Por qué me estás evitando? Fui al lugar donde trabajabas y me dijeron que ya te habías marchado. Fui a la fábrica y me dijeron que no había nadie con tu nombre, que no había nadie con mi nombre. Ja». Me miró fijamente con una expresión de dolor y soltó una risa amarga. Estaba agotada. No quería seguirle el juego. «Señor Kurosaki, ¿necesita algo?». Sus ojos brillaron con una luz intensa y me observó en silencio. «¿Desde cuándo sabías quién era? ¿Acaso eso importa? Sé que eres el hijo de una familia rica y no un vagabundo sin un céntimo». Hiroki Kurosaki guardó silencio durante un rato. De repente, me agarró de la mano y la presionó contra su fría mejilla. «¿Has pensado en mí durante estos 5 años? Claro que no. Y si lo había hecho, solo había sido con odio». Como si quisiera acallar mis pensamientos, frotó su mejilla contra mi mano. «Te he echado tanto de menos». Aparté la mano de un tirón. «¿Y?». Su rostro palideció. «¿Y? Después de buscarte sin descanso, ¿eso es todo lo que tienes que decir? ¿Y qué más quieres que haga? ¿Que llore de agradecimiento por haber jugado conmigo?». Mis palabras parecieron herir a Hiroki Kurosaki, que cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, cualquier rastro de fragilidad había desaparecido y volvió a ser el noble, arrogante y distante de siempre. «Preguntaste qué quería de ti. Es muy simple. Quiero que volvamos a ser como antes, que nada cambie». Me miró fijamente sin dejarme espacio para protestar. «Lo siento, pero esta vez no permitiré que escapes de mi lado, Kana». Hiroki Kurosaki se había vuelto loco. Me obligó a seguir con su juego del pobre. Transfirió una cantidad incontable de dinero a mi cuenta y me forzó a dejar todos mis trabajos. Se instaló conmigo en el pequeño apartamento, cocinando, limpiando, lavando la ropa y ordenando como en los viejos tiempos. Lo sentimos, el parque va a cerrar por hoy. Bajo la noria,
El personal continuaba explicando la situación a los turistas que llegaban. Hiroki Kurosaki me tomó de la mano y me hizo sentar en una de las cabinas. La noria comenzó a ascender lentamente. A medida que ganábamos altura, la gente en el suelo se volvía tan pequeña como hormigas. ¿Recuerdas este lugar? De repente rompió el silencio. Su mirada, siempre fría, se había vuelto increíblemente suave. Este era el lugar donde nos besamos por primera vez. Hace 5 años, cada vez que tenía tiempo libre, lo traía a pasear cerca de aquí. Solo ver girar esta noria llenaba mi corazón. Hiroki Kurosaki, al notar el anhelo en mis ojos, siempre intentaba convencerme para que subiéramos. Pero yo, sabiendo que cada billete costaba 2000 yenes, siempre me negaba. Con solo tomar tu mano y mirar hacia arriba, soy feliz. Bajo el cielo nocturno, al pie de esta misma noria, él me besó y me prometió: te juro que algún día te traeré. Y ahora estaba de vuelta en este momento tan dramático. Como yo no decía nada, una sombra de decepción cruzó la mirada de Hiroki Kurosaki. De repente, tiró de mí y me sentó sobre sus muslos. Luego, con voz grave, intentó besarme. Me resistí, girando la cara. Él me sujetó la barbilla, inmovilizó mis manos con facilidad y comenzó a besarme con ternura. No sé cuánto tiempo nos besamos. De repente, comencé a responderle. Él se sorprendió, me miró con incredulidad y un destello de alegría pura iluminó sus ojos. Al sentir mi cambio de actitud, aflojó el agarre, tomó mi rostro entre sus manos con sumo cuidado y profundizó el beso. Fingí estar embriagada por el momento. Fue entonces cuando confirmé que las llaves de su coche estaban en su bolsillo. Un plan nació en mi mente. Al volver al apartamento, me esperaba una cena a la luz de las velas que él había preparado. No tenía ánimos para disfrutar de la comida. Mi cabeza estaba llena de pensamientos sobre el coche de lujo aparcado en la entrada, aunque de vez en cuando le respondía algo. Esta pequeña muestra de iniciativa fue suficiente para que él cayera en un éxtasis de felicidad. Esa noche, bajo mi sutil guía, bebió mucho. Esperé a que cayera borracho en la cama y 20 minutos después saqué sigilosamente las llaves de su bolsillo y escapé. Finalmente, el coche arrancó. Al mirar hacia adelante, vi una sombra de pie en silencio. Se me cortó la respiración. Estaba a contraluz y no podía ver su expresión, pero pude sentir el aura helada que emanaba de todo su cuerpo. Hiroki Kurosaki. No se apartó. Con un chirrido agudo, el coche frenó en seco, deteniéndose a medio metro de él. Pisé el acelerador presa del pánico, pero el motor no respondía. Había perdido por completo el control. Sus ojos ardían de ira mientras se acercaba a mí como una bestia. Había previsto este momento y ya había tomado sus precauciones. La desesperación me inundó. No te resistas, no puedes escapar. No puedo creer que de verdad quisieras matarme. Su voz era una mezcla de frialdad y dolor. Abrió la puerta, me sacó del coche sin ninguna delicadeza y me arrojó dentro de la casa. Cerró la puerta con llave y comenzó a destrozar todo a su paso. Al día siguiente, me llevó a una lujosa villa, encerrándome en una prisión aún más grande. Me confiscó el teléfono móvil y me ignoró por completo durante días. Dejó de vestir como el pobre Hiroki Kurosaki y volvió a su apariencia de noble, ataviado únicamente con prendas de lujo. Rara vez aparecía, y cuando lo hacía se limitaba a observarme en silencio. Si lo enfrentaba con rebeldía, a veces podía vislumbrar un atisbo de desconcierto en su mirada. Entonces me vendaba los ojos, me ataba las manos y me besaba sin piedad, hasta que yo, en mi desesperada resistencia, le mordía los labios hasta hacerle sangrar. En la televisión anunciaban su boda. Al ver la imagen de Asari Sato, una mujer de alta cuna, caí en una profunda desesperación. Sin embargo, de repente algo cruzó mi mente. 30 minutos después, le pedí prestado un teléfono a un guardaespaldas y llamé a Hiroki Kurosaki. Hiroki Kurosaki,
Lo he reconsiderado. Quiero que hablemos. Esa noche, Hiroki Kurosaki no apareció. Con el corazón roto después de tirar la cena, me di la vuelta y lo vi de pie en silencio. Sus ojos indiferentes me escrutaban. Acercó una silla, examinó los platos de la mesa y se burló con frialdad. «Venga, ¿qué estás tramando ahora?» Me sorprendí y lentamente abrí la boca. «He visto en la tele que te vas a casar». Él frunció el ceño y replicó con crueldad. «¿Y por eso quieres que te libere?» Luego se rió con desprecio. «Ni se te ocurra». Respiré hondo y dije, «Hiroki Kurosaki, no puedo aceptarlo». Él respondió con calma, «Kana, al principio acercarme a ti fue solo un juego, pero tengo que admitir que eres especial. Es la primera vez que una mujer me vuelve tan loco, hasta el punto de querer entregarte mi corazón. Lástima que no valoraras mis sentimientos y los pisotearas». Desde aquel día, poco a poco empezamos a reconstruir lo que habíamos sido. Él me trataba con una dulzura casi exagerada. Venía directo a mi casa en cuanto terminaba su jornada en la oficina, y había veces en que bebía agua o incluso cenaba sin soltarme, manteniéndome abrazada contra su pecho. Fueron en esas tardes, con el murmullo de la televisión de fondo, que aprendí a anudarle la corbata, un gesto íntimo que se sentía extrañamente hueco. Justo ese día, poco después de que él se fuera, un mensajero me entregó un móvil nuevo. Dudé por un instante, pero mis dedos se movieron casi por inercia. El primer número que marqué fue el suyo. Respondió al instante. Su voz sonaba genuinamente feliz. «Kana, ¿así que te acordaste de mí?» Y entonces, de repente, una voz femenina se filtró por el auricular justo detrás de la suya. «¿Qué te parece este?» Mi reacción fue instantánea. «¿Dónde estás?», le pregunté sin pensar. Pareció que se apartaba un poco del ruido. «Estoy fuera, un poco ocupado ahora», dijo con un tono evasivo. «¿De verdad? ¿Dónde estás?», insistí. Pude notar la incomodidad en su silencio antes de que respondiera. «Kana, cuando vuelva a casa te lo explico todo. Espérame, ¿sí?» Mi voz se había vuelto de hielo. «Entendido», fue todo lo que dije antes de colgar. Tal y como había previsto, no tardó en aparecer. Kurosaki Oga entró por la puerta con la respiración agitada. Yo, sin mostrar emoción alguna, clavé la mirada en el anillo que llevaba en su dedo anular. Pareció sorprendido por mi silencio, pero enseguida esbozó una sonrisa y se acercó para abrazarme. «¿Qué pasa? ¿Estás celosa?», susurró contra mi pelo. Entonces sacó del bolsillo otro anillo con el mismo diseño y antes de que pudiera reaccionar, lo deslizó en mi dedo. Mientras yo seguía paralizada por la sorpresa, él se puso el suyo. «Mira», me dijo, mostrándome su mano junto a la mía. Mi cuerpo se estremeció. Grabado en el costado de su anillo, apenas visible, estaba mi nombre. «Mi corazón te pertenecerá siempre», me juró, mirándome con una intensidad fingida antes de depositar un beso suave en el dorso de mi mano. Incapaz de replicar una devoción tan profunda y falsa, simplemente me lancé a sus brazos, ocultando mi rostro en su pecho. El 7 de septiembre era el día de la boda de Kurosaki Oga. La mañana del 6 de septiembre organizó todo para que me llevaran a una isla privada. Quería alejarme de la ciudad. Justo antes de subir al helicóptero, me dio un beso suave en la frente y me prometió: «Iré a buscarte en 3 días». Fingí que le creía, pero por dentro una risa fría me consumía. ¿De verdad? ¿Ni siquiera iba a tener luna de miel? Kurosaki Oga, pensando que yo no podía soportar separarme de él, incluso volvió sobre sus pasos después de despedirse. Me atrajo hacia él con una pasión desbordada y no dejó de besarme hasta que el personal de vuelo nos interrumpió con suavidad. En cuanto el helicóptero despegó y su figura se hizo pequeña en la distancia, por fin pude soltar todo el aire que contenía. Sin un segundo de duda, me quité el anillo y lo arrojé a un lado como si quemara. Y mientras el metal insignificante se perdía de vista, un juramento retumbó en mi alma, no en mi voz,
Kurosaki Oga, nunca más. Observé su rostro a través de la pantalla. La confusión empezaba a dar paso al pánico. Kana, ¿dónde estás? Dime dónde y voy a buscarte ahora mismo. Solté una risa corta y sin alegría. ¿Tú qué crees? Se quedó sin palabras. El pánico se reflejaba claramente en sus ojos. Intentaba mantener la compostura, pero su voz lo traicionaba. ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Acaso no es obvio lo que quiero? Repliqué, saboreando cada palabra. Volar muy lejos de ti, desaparecer de tu vida para siempre. ¡No!, gritó Kurosaki Oga, perdiendo por completo el control. Su máscara de hombre poderoso se hizo añicos. «¡No te lo permito!». Mi respuesta fue implacable, una cuchilla afilada. ¿Que no me lo permites? ¿Y por qué no exactamente? ¿Es que no te das cuenta de cuánto te desprecio? Cada vez que me tocabas, cada palabra dulce que salía de tu boca, todo me provocaba náuseas. Las palabras no pueden expresar ni una milésima parte de todo el asco que siento por ti. Si pudiera pedir un deseo, desearía que aquella noche de tormenta te hubiera matado. Desearía con toda mi alma no haberte conocido jamás. Él temblaba, pálido como un fantasma. El dolor finalmente brotó desde lo más profundo de sus ojos. Pasó un largo momento en silencio. Finalmente, apretó los puños con fuerza y dijo con una voz quebrada: «Admito todo lo que has dicho. Todo. Pero por favor, no desaparezcas así. Déjame volver a tenerte como antes. Esta vez de verdad, no puedo soportarlo. Vuelve, hablemos. Haré lo que tú digas, lo que sea, pero por favor, vuelve». Escuchar su ruego humillante, ver las lágrimas que surcaban su rostro, no provocó ni la más mínima onda en mi corazón. No, Kurosaki Oga, esto es un adiós para siempre, y me aseguraré de que nunca más vuelvas a encontrarme. Voy a casarme, a tener hijos y a vivir una vida feliz con el hombre que ame de verdad. Sus labios temblaron, apenas pudo formar mi nombre. Kana, por favor, no. Pero yo, sin una pizca de remordimiento, terminé la llamada. Y entonces, ante la mirada de todos los presentes, el que una vez fue el príncipe más altivo y codiciado de la ciudad cayó de rodillas sobre el suelo de mármol, lanzando un grito de pura desesperación. Después de aquello, la boda que había acaparado todos los titulares de la ciudad fue cancelada. Las dos grandes familias rompieron relaciones y se enzarzaron en una brutal guerra comercial. 3 años después, aunque la familia Kurosaki sufrió enormes pérdidas, finalmente lograron llevar a la familia Sato a la bancarrota. El día que los Sato fueron desahuciados, Sato Asari, habiendo perdido la razón por completo, atropelló a Kurosaki Oga con su coche. El resultado, una acabó en la cárcel y el otro con una discapacidad permanente en las piernas. Desde entonces, Kurosaki Oga